Una de las claves del arte contemporáneo en los últimos años ha sido entender la obra como una extensión íntima del artista, como si la obra también formase parte de la construcción identitaria de quien está creando aquello. No solo es un objeto ajeno a todo ese proceso, que se expone y ya está. Y no solo ha sucedido en el arte, sino que tenemos ejemplos muy claros, como en la literatura, Annie Ernaux o Louise Gluck, escritoras que acuden a la memoria, a la construcción de la persona, a los aspectos psicológicos, al trauma, como una fuente de alimentación para generar una obra un tiempo después. Es como si crear arte también tuviese un aspecto catárquico, terapéutico y también, por supuesto, político, ya que hay un aspecto reivindicativo a la hora de exhibir la vulnerabilidad del artista de manera pública. Es decir, cuando nosotros conocemos a alguien que vamos a desarrollar un vínculo afectivo, una amistad, un enamoramiento, si queremos que en algún punto llegue a ser, no sé, hoy a día de hoy se dice sano, pero que tenga una buena base, vas a tener que abrirte, vas a tener que exponerte tal cual y como eres para que también la otra persona pueda aceptar tus defectos, tus fallos y ver si es capaz de asimilarlos y tú también ser capaz de eso, ¿no? De exhibirte y abrirte en canal incluso en aspectos que muchas veces no eres ni consciente y al desarrollar vínculos se reflejan en ti y acabas viendo, indagando y en general te tienes que abrir de una manera que es muy difícil, porque de repente te conviertes en alguien vulnerable. Si la persona que tienes delante utiliza aquello de una manera negativa hacia ti, te lo va a echar en cara o en esos momentos difíciles, te puede llegar a hacer muchísimo daño. Pues esto que entendemos como algo muy complejo en las relaciones humanas íntimas, en este tipo de artistas se hace de forma pública. Que en este caso yo entiendo como político, en el contexto cultural en el cual estamos, donde mostrar ese aspecto vulnerable de la psique, del trauma, de ciertos aspectos también muy relacionados al contexto donde nos hemos criado, mostrarte de esa forma es un acto de valentía brutal, pero que siempre ha estado asociado a la mujer, ¿no? Al carácter femenino que se decía. Y no es de extrañar que entonces veamos este tipo de obras asociadas a artistas que han nacido en ese contexto y que han ido desarrollando su obra en un momento en el cual se empezaba a reflexionar desde la cultura, la filosofía, el arte, la escritura, etc., sobre este tipo de temas. Es desde este lugar donde también se tiene que entender la obra de alguien como Luis. Su objetivo no es tanto el hecho de crear obras de arte para algo, sino que es un proceso de autoconocimiento también, explícito. Es decir, muchas obras de arte, muchos artistas pueden haber trabajado con este tipo de conceptos, pero aquí el cuerpo, el desarrollo del cuerpo, la memoria, la identidad, la construcción política de la propia identidad, el lugar que uno tiene en el arte, se convierten en parte de la obra. Ese proceso importa más que el resultado final o el discurso que pueda haber detrás. De manera que cuando entramos en la obra de arte, si idealmente la lográramos separar de su lugar de exposición, de los mamoneos oficiales, del mercado del arte, etc., lograríamos tener la sensación de que estamos entrando en la mente o que estamos entrando en la psique del artista. Ese sería el objetivo ideal sobre el papel. Luego, el mundo del arte es el que es y tiene sus estructuras para hacer legitimar la obra, para conservarla y a generar esa idea de arte oficial, ya lo sabemos. Pero idealmente partimos desde aquí. Bien, estas son las claves para poder entrar en un artista como Louise Bourgeois. Vamos allá, quédate porque seguro que te va a flipar. Es mucho más que arañas. Louise Bourgeois es una artista francesa que también desarrollará gran parte de su carrera en Nueva York y por eso a veces está a caballo entre esos dos núcleos del arte en el siglo XX. Siempre es importante saber que el arte se genera desde lugares concretos de dominación cultural y Louise tuvo la suerte de nacer y participar en esos dos polos desde donde se generaba la idea de arte contemporáneo. Nace en 1911 y fallece en 2010. Y de nuevo tenemos una de esas artistas que han logrado vivir el tiempo suficiente para poder tener en toda su carrera un recorrido que permite ver qué ha sido el siglo XX. No, esto son cosas que no controla la artista, pero le ha sucedido. Entonces podemos ver cómo puede ser un puente perfecto entre esa pintura surrealista que hemos explicado en vídeos como el de Remedios Varo, Leonora Carrington, Dorothea Tanning,
el surrealismo, no entendido a la manera de Breton y de los núcleos duros de París, sino el surrealismo como lugar pictórico, fue tradicionalmente el punto de partida para muchas mujeres que querían ser artistas en el siglo XX, a inicios del siglo XX. La mujer no tiene un lugar en el arte, ya lo sabemos, pero desde el surrealismo se entiende que puede construir mundos a partir de un lugar doméstico, sin la necesidad de tener que estar presente en esos ambientes donde no se le permite estar. Entonces el surrealismo se convierte en un lugar ficticio o en un recurso que permite a estas pintoras generar mundos artificiales mucho más complejos que nacen o emergen del aspecto doméstico, donde tradicionalmente han estado encerradas en el aspecto cultural, ¿no? Como algo simbólico. Desde ese punto de partida vamos también al existencialismo francés, Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, toda esta movida francesa que tiene que ver con el existencialismo, que mezcla lo literario con lo filosófico, que tiene un componente también de pequeña revolución cultural en ambientes, ¿no?, intelectuales, tendrán mucha influencia en alguien como Louise, y eso acabará derivando también en las corrientes feministas que a día de hoy están establecidas ya como algo normal, pero siempre hay que entender que en el arte o en la filosofía se estaban trabajando desde mucho antes y de forma muy intensa, para finalmente acabar siendo reconocida de manera icónica por sus esculturas, ¿no? Las famosas arañas que hemos visto en muchas galerías, muchos museos europeos, internacionales. Si te gusta ir de museos, habrás visto una arañita de Louise Bourgeois, seguro. Louise Bourgeois es una de esas artistas también muy utilizadas y muy conocidas en el ámbito cultural porque precisamente, ¿no?, tanto como Georgia O'Keeffe también, son de esas artistas que han llegado a ser muy reconocidas, insisto, a través de lo biográfico. Entonces creo que esos aspectos me los puedo saltar, porque la mayoría de la gente que os quedéis hasta aquí ya los vais a saber, y vamos a indagar un poco más en el simbolismo de esos aspectos o en cómo se puede hacer un paralelismo o el método de trabajo, cómo es tan interesante ver cómo a día de hoy se utilizan más estos métodos que a lo mejor pues la icónica figura de un Picasso, que siempre pongo el mismo ejemplo, es una figura, una forma de trabajar que no encaja bien en nuestro mundo contemporáneo y sin embargo este tipo de artistas tienen métodos que encajan mucho mejor. Desde el concepto simbólico en el mundo femenino de la tejiduría, de la araña que teje, del coser, que son labores simbólicas asociadas a la labor doméstica, a un aspecto que es claramente cultural, como puede ser generar vestidos, tapices, arreglar cosas, el mundo íntimo, de nuevo, eso que está escondido pero que permite que el resto del universo funcione a nivel social o cultural, parte de aquí, de una faena que tradicionalmente es invisible, pero que además no deja huella. Esto lo he hablado varias veces, lo estudia muy bien Laura Tripaldi en su ensayo editado por Caja Negra, que ahora no me acuerdo el título. Mentes paralelas es. Vale, sí. En Mentes paralelas se trabaja esta idea en un formato de ensayo y también reflexiona sobre cómo entendemos la historia del arte, la historia de la cultura a través de objetos sólidos que permanecen. Es decir, yo cojo un arma de hierro, de cobre, y a partir de ahí puedo generar toda una historia cultural en un pueblo. Y sin embargo, lo que no queda materialmente es invisible. Y esto como metáfora, insisto, lo aplicas en otro contexto que no solo tenga que ver con los objetos o la arqueología y vuelve a pasar lo mismo. Que yo veo un cuadro, que yo veo lo que se queda registrado y a partir de ahí entiendo que eso es la historia del arte, no anula que esa parte más invisible no haya existido o no sea algo de importancia cultural incluso mayor. Quizá nos hable mejor de una cultura, cómo se hacía la ropa en un lugar o que tiene que ver ese material que es efímero, que una espada de hierro que queda ahí, que a lo mejor es algo excepcional, no se utiliza tanto. No sé si me explico. Y esto no se refiere tanto únicamente a discursos que podemos asociar a día de hoy al feminismo y ya está, ¿no? Sino yo lo sacaría de aquí y lo extrapolaría también al concepto de artesanía, de faenas artesanales o culturales invisibles, que no importa tanto el género. En este caso hablamos de Louise Bourgeois y sí que importa porque nace de ahí, pero si alguien es de mente cerrada, pues trata de ubicarlo en otro lugar, porque la utilidad es la misma del concepto. De aquello que es invisible no queda registro, pero tiene un potencial cultural. Y en Bourgeois, además, tiene un aspecto psicológico muy importante, ya que mucha parte del arte del siglo XX, especialmente de quien nace en esas corrientes surrealistas, está asociado al psicoanálisis y a las teorías
psicoanalíticas, especialmente en Francia, tienen una influencia brutal en la filosofía y es casi indistinguible a veces separar esos estudios psicológicos aplicados a gran escala social o de una manera más antropológica, filosófica, social, etc. En ese caso será importante también ver no solo el aspecto cultural o simbólico de la tejiduría, de la araña, de la reparación, como algo físico, material o historiográfico, sino también como algo personal. El poder coser implica también sanar heridas. Es el método de trabajo que ella utiliza, pero también tiene que ver de nuevo con el papel que representa como concepto la mujer, que es quien cuida desde el hogar o a quien también simbólicamente se le ha atribuido ese valor de cuidar en todos los aspectos. Si es que es eso, ¿no? No sé, es el típico cliché de hombres yendo al bar a tomar cerveza y dándose palmadotas en la espalda y señoras lavando en el río la ropa, hablando y contándose sus vidas o expresando de forma íntima qué problemas están teniendo. Esto, insisto, lo hago a partir de clichés que todo el mundo puede entender, pero es un poco para ubicar desde dónde se está trabajando la obra de esta artista. Por otra parte, o bueno, no por otra parte, por el mismo lugar, tiene una relación bastante tortuosa con sus progenitores, tanto con el padre como con la madre. No recuerdo bien ahora si era el padre que vivía, sí, era el padre, pero no recuerdo si era así, que vivía con un amante en su hogar. Bueno, el caso es que la relación que ella tiene con la memoria de las vivencias que ha tenido con el padre, con la madre, es un lugar al que acude continuamente como si fueses a una terapia de psicoanálisis y trabajases a partir de ahí. Muchas de sus obras quieren ir a ese lugar como una forma de intentar comprender y sanar aquello que ella entiende que le ha marcado el resto de su vida, de sus relaciones, de su identidad y de su condición en el mundo. Es algo o una forma de trabajar que yo encuentro muy interesante y que también, insisto, lo comparo a nivel literario con Annie Ernaux porque creo que tienen bastante que ver. Cómo acude Annie siempre en cada libro a la memoria, a la reconstrucción de la memoria como una forma de sanar, pero también de expresar, de abrir, pero de generar literatura. Es ese balance entre lo que sabes que va a ser público, se va a exponer, el diálogo que uno tiene que atreverse a hacer consigo mismo y con los demás. Y acudes a la memoria como un lugar de trabajo, porque esa memoria no es solo el pasado, sino es cómo está reverberando en tu presente. Y ese presente se va haciendo continuo, porque tú no dejas de ser artista y de ir creando y de participar. Entonces se crea una retroalimentación, un bucle, un feedback que no para. ¿Cuál es la gracia de todo este proceso también? Es aplicarlo al contexto, porque todo esto tiene importancia a medida que uno va viendo cómo evoluciona el mundo. No solo porque Louise Bourgeois trabaja así y ya mola, sino es interesante desde dónde lo hace. En un momento dado creo que es a través de Fernand Léger, que ella lo tiene de maestro, que le aconseja que deje la pintura y empieza a meterse más en escultura. Luego ya se casa con creo que era un crítico de arte, un historiador, se va a Estados Unidos y allí también va a vivir ese boom del arte abstracto, del expresionismo, Pollock, Rothko, que tienes vídeo de Rothko aquí también. Como hemos dicho, el auge y la caída del surrealismo, la transformación del mundo del arte en algo más filosófico, performático, una especie de revolución interna contra lo material, la escuela de Frankfurt a través de Herbert Marcuse influyendo en los Estados Unidos, muchos movimientos culturales que han definido el mundo que estamos hoy en día, a través de esa reflexión íntima del artista comparado con ese contexto que va sucediendo a la par, periodos de entreguerras, globalización, la influencia de Lacan en todos estos mundos culturales también y de teoría crítica, lo hemos dicho también antes, el feminismo, todo esto que va yendo a la par que su propia obra es lo que hace interesante, ver reflejado en la obra de un artista donde tú puedes indagar de forma más personal lo que en realidad está sucediendo a una escala global y que encima ha tenido las consecuencias de dominar la cultura a día de hoy, de generar un statu quo. De esa forma, lo que entendemos como una persona normal, una persona de a pie de calle sería una terapia individual, ¿no? Estos aspectos de exhibir incluso sentimientos de venganza, como en una obra que el título me flipa, joder, la memoria de pajarito que tengo, nene. Destrucción del padre creo que es, Destruction of Father, of the Father, algo así, en los años 70, yo creo que sí, bueno, si me equivoco me corregís también en comentarios como siempre. Pues Bourgeois no está ocultando algo que puede producir vergüenza a alguien, entendamos también la época en la cual sucede esto, sino que al revés, lo está exhibiendo. Entonces, ¿el arte se convierte en una terapia individual o es una catarsis colectiva aquí? Ese arte de repente
siendo universal, deja de ser universal y apela a un público concreto, cada vez más definido por una identidad que puede sentirse identificado con esas ideas, con esa forma de ser, con ese género, con ese lugar, ¿va apuntando hacia eso o sigue siendo completamente universal, como pretende el arte de unas décadas atrás? Pero es que además también vamos viendo cómo en su obra incorpora aspectos claramente fragmentarios, torsos, manos, falos, cosas que están separadas del cuerpo en sí, al mismo tiempo que ella trabaja desde el cuerpo siempre. Va a ser una de las principales artistas que van a influenciar a otras artistas que trabajan con el cuerpo. El otro día hice un vídeo de Caroline Schneemann, o Cindy Sherman, Nan Golding, pues, todas las artistas a partir de los años 50 tienen de mamá a Louise Bourgeois, y así lo entendí yo porque es una de las primeras artistas mujeres que a mí me enseñaron en la facultad. Y todo esto, que ya viene cocinándose con tiempo, se refuerza, como hemos dicho, a la par que van creciendo estas ideas, en autores como Foucault. De hecho, me viene a la cabeza el libro Historia de la Sexualidad, donde el cuerpo se entiende como un campo de poder. O los ensayos de Julia Kristeva también. Y el tema del deseo, siempre presente, muy presente en este tipo de artistas y de filosofías. También como entendió la manera de Bataille, lo hemos comentado en estas artistas, siempre decimos, porque al final es la bibliografía obligatoria para entenderlo de una manera más profunda, tiene que ver con eso, ¿no? Con el cuerpo como algo erótico, pero que también revolucionario, que puede generar deseo y angustia al mismo tiempo, pero que además se convierte en un campo de batalla político. Y todo esto simbolizado en algo como la araña, que es, yo creo que si le pones un logotipo a Louise Bourgeois va a ser la araña, conjuga muy bien, porque la araña produce miedo, lo asociamos también a traumas, mucha gente le da yuyu la araña o le da cosa, es inquietante, pero también es un insecto fascinante porque teje, repara, está anclada allí y siempre puede repararse, también devora, hablo a nivel simbólico, es protectora, pero no tiene ese componente femenino como la araña, hasta en El Señor de los Anillos tiene ese aspecto simbólico y en general es muy fuerte como símbolo, y Louise Bourgeois lo explota muy bien en relación con su propio discurso. Y en cuanto al deseo, que esto merece vídeos aparte, pero siempre hay que quedarse con ese aspecto de vulnerabilidad, de nuevo, de poder al mismo tiempo, sobre todo cómo se le ha dado esa simbología en la mujer a través de, por ejemplo, mitos como la femme fatale, que en el fondo crean una fantasía de poder a través, en realidad, de la sumisión de la mujer en el relato, o como el detective entra en la ciudad como si fuese un falo que penetra la ciudad y un trofeo inalcanzable que es la mujer, que parece que detenta ese poder a través de la seducción y de él tener que mostrarse siempre eso, ¿no? No tanto bella, sino deseable sería la palabra. ¿Y qué implica ser deseable? E insisto, lo ponemos en el lugar de la mujer porque es desde donde trabaja Louise Bourgeois, pero si te apetece ubicarlo en otro lugar, vuelve a ser lo mismo. En general, la sociedad, claro, ahí porque ha apretado más y tiene un carácter también traumático y evidentemente desigual, pero tú puedes aplicártelo si eres hombre en el mismo lugar. La obligación de ser deseable desde donde tú quieras en sociedad. El tener que cumplir con ese rol, el tener que performar esa figura, genera también situaciones que si no se cumplen o si se cumplen, te llevan a lugares oscuros, traumáticos o generan dolor, sufrimiento, etc. Tiene que ver por aquí estas ideas también, con aspectos también como lo reprimido, lo que no se puede expresar, o por ejemplo, si lo ubicamos a través de la moral, de esa herencia católica, cristiana, protestante, que una vez entras en un territorio laico, teóricamente se transforma y se camufla bajo otras formas, pero sigue ejecutando los mismos principios. Y en Bourgeois, esa parte más que trabaja con el deseo, plantea las preguntas de si realmente se está hablando de un aspecto de liberación, de empoderamiento a través del deseo, etcétera, como se puede interpretar en muchas ocasiones, o si en el fondo de lo que estaríamos hablando es de una confrontación con la angustia, por tener que estar siempre pendiente de eso que envuelve al deseo, sobre todo desde su lugar, desde donde habla. Y ojo, porque también hay algo importante que se puede llegar a confundir cuando hablamos del psicoanálisis, al final de fondo está Freud ahí como punto de partida, de las teorías psicológicas aplicadas a lo filosófico, a lo artístico, no es solo como algo positivo, como algo de decir. También hay un carácter crítico a conceptos como el de histeria,
¿no? Hay un carácter crítico implícito. Y de nuevo siempre todo vuelve al lugar, yo creo que es fundamental en Bourgois, que es la maternidad, pero de nuevo como un aspecto simbólico. La maternidad como un lugar de protección, pero que es percibido como una amenaza, o que es percibido también como algo que pesa, o que tiene un añadido cultural muy grande. ¿Qué significa para una mujer entrar en determinada edad y sentir que tiene que ser o que no tiene que ser madre? Y esto, pues de nuevo, ¿no? Cómo repercute en ese ambiente, en cómo construimos socialmente las figuras familiares, el concepto de padre también pasado a lo patriarcal, las responsabilidades que uno asume y otro deja de asumir, cómo puede llegar a representar la artista la maternidad sin idealizarla, como tradicionalmente quizás se ha hecho en la pintura, y sobre todo tratar de expresar estas cuestiones desde donde nacen, es decir, desde una mujer que es artista. Hasta entonces, estas cuestiones, si se han tocado, no ha sido de manera popular, oficial, institucional, por mujeres, sino que se asociaba también pues, a un pintor que pinta aquello o que retrata un mito griego que representa lo que sea. Aquí, desde Louis Bourgois, se está tratando de hacer desde la raíz, desde el interior y de forma explícita, planteando estas dicotomías. Si lo maternal provoca miedo o consuelo, si la maternidad puede ser representado como algo ideal o tiene que representarse como algo crudo, porque es duro también, y sobre todo, aparte de reflexiones mucho más abiertas, siempre desde el punto íntimo, como vemos en obras como no me acuerdo el nombre tampoco, pero hay unas instalaciones que ya hacen los 90 que tiene que ver con eso. Ella pone como lugares cerrados con objetos que tienen que ver con lo personal, con yo que sé, ropa, un espejo, y el espectador entra como alguien que está mirando de manera fetichista, como un voyerista, y entra de una forma también simbólica a través de la obra en la memoria del artista, a través de esos objetos. Insisto, esto es muy a la manera de Annie Ernaux o viceversa, porque en el libro de fotografías que ella comenta con su amante, acude a esas fotografías de una forma también así, fetichista, y además lo expone. Es que me parece un diálogo muy bueno, leer Annie Ernaux y ver la obra de Louis Bourgois. Y cuando hablamos de la memoria en artistas de este tipo, también hay que tener en cuenta que quizá para nosotros, o generaciones posteriores, es más, no se entiende igual, es la herencia de los periodos de entreguerras, de lo que es la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en estos contextos, importa mucho en la filosofía, pues yo qué sé, desde Walter Benjamin, Adorno, o el otro día hablaba con Rafael López Borrego sobre el libro de Agamben, Lo que queda de Auschwitz, ¿no? Y si no me equivoco, no lo he leído, pero comentando el libro tenía que ver con esto también, con el aspecto de la memoria o los libros de Hannah Arendt, etcétera, tienen que ver con la memoria de una forma mucho más compleja y que en esa generación se entiende así. Para nosotros empieza a cambiar, una cosa no es ni mejor ni peor, pero el legado histórico importa, y creo que en Louis Bourgois habría que tenerlo en cuenta para entender algunas cosas también. O por ejemplo la herencia artística de Marcel Duchamp y su forma de entender el arte, de trabajarlo, de instaurar también un discurso hegemónico en el arte contemporáneo. Hay un buen hilo, un buen diálogo con artistas como Louis Bourgois, que se lo van a llevar también a otro lugar un poco más maduro, desde el mismo sitio, pero un poco más maduro o más aplicado a otros contextos que van evolucionando. Y en general lo podemos dejar por aquí. Yo creo que se entiende bastante bien la obra de este artista. Con estas claves se puede explorar de una forma muy chula, dependiendo de cada obra, ¿no? También tiene que ver con eso, con la filosofía. Franchute, de segunda mitad del siglo XX, Deleuze y Guattari, El cuerpo sin órganos, esa herencia de Antonin Artaud también, de la enfermedad mental aplicada al arte, creo que es fundamental. Artaud está detrás de todos estos artistas de una manera brutal. De hecho, recomiendo también, mira, un maridaje perfecto sería leerte el Pensanervos, el Pensanervios, que se tradujo así, creo, por Visor, de Antonin Artaud, se puede conseguir fácilmente, y el de las fotografías de Annie Ernaux. Es un buen maridaje con la obra de Louis Bourgois. Y en general esa idea de eso, ¿no? Del cuerpo como centro de poder. Y cuando hablamos aquí del papel de la mujer, porque también entiendo que muchas veces a estas artistas se las acapara desde discursos mucho más identitarios, un poco pues que se cierran en banda ahí, y yo creo que es interesante también verlo de forma más abierta. Es decir, no simplemente es algo político y ya está, sino que donde todo es político precisamente entra aquí, a través de esa intimidad, que no hay otra forma de verla, porque la señora es lo que ha vivido y lo que está
explorando, llegar a esa reflexión, una reflexión que es universal, que no es un tipo de artista, Louis Bourgeois, así lo he entendido yo cuando lo he analizado siempre, que tenga un discurso feminista muy marcado, que quiera como decir, no, estoy haciendo esta acción política para meter este discurso de forma explícita, sino que trabaja a través de la memoria y de ahí lo que sale luego está asociado a los mismos temas o a los mismos enfoques que el feminismo más de discurso, más de panfleto, vamos a decir, puede trabajar. Y es que hablar de estos temas a día de hoy se ha vuelto complicado, pero trato de separarlo un poco porque precisamente la enseñanza así final de la carrera de Louis Bourgeois, para mí, a nivel personal, insisto, es ver cómo lo que es brutalmente personal, lo que es íntimo total, a través de esa valentía, de ese esfuerzo, de ese trabajo continuo, se transforma en un arte universal. Como también el arte, desde su punto de vista, es una manera de hacer exorcismo, de sobrevivir, es una forma de escapar de uno mismo, aunque sea momentáneamente, pero al mismo tiempo de volver a esos lugares que son traumáticos, tocarlos, reconocerlos, generar una obra a través del cuerpo como base de todo, cómo se relaciona con eso, ubicar al arte como una garantía también de cordura mientras parece que te puedas volver loca o loco, y estas cuestiones que son totalmente universales y que no están tan arraigadas a los discursos politizados como sucede en el arte más contemporáneo. Se ha dado la tendencia de, a partir de este tipo de discursos identitarios, ¿no?, de la influencia de lo que entendemos como posmodernidad política, etcétera, aplicada como un statu quo o como una necesidad reivindicativa, moral, etcétera, que se superpone a la propia obra. Y esto pasa lo mismo con Annie Ernaux, con Louis Gluck, que en esas artistas esa capa de discurso emerge por el lugar desde donde emerge, pero no como algo que esté primero, sino que emerge a través de la propia obra. Y ahí no importa si estás afiliado a un no sé qué, o si eres de una ideología, si eres de la otra, si te gusta más esto o esto, rechazas no sé qué, sino que la propia obra te entra y ya está, te está hablando, te está haciendo reflexionar y el propio discurso emerge de ahí y no al revés, como en muchas ocasiones se acaba viendo y desde mi punto de vista genera rechazo en muchas personas para poder aproximarse a obras que son súper interesantes, porque en el momento en el cual generas bandos o yo qué sé, en el aspecto cultural se convierte en un statu quo, una manera de pensar, hace que mucha gente lo vea o vea como rebeldía o algún aspecto creativo ir en contra de ese statu quo, de manera automática, sin reflexionar qué hay detrás ni nada de esto. Y, joder, es que me da rabia tener como que justificar tanto este tipo de temas por ser tan espinosos en el ámbito cultural, artístico, porque en el fondo de lo que hablamos es cómo en estas artistas se puede ver todo esto de manera muy clara y cómo en el aspecto más hegemónico del arte o institucional en muchas ocasiones ha derivado en casi decir, vale, pues mientras la obra, la artista, lo que sea, hable de estos temas que yo ahora entiendo como catálogo moral imperante, ya está, lo demás no importa. O en literatura, si se tocan los temas de la agenda de turno que esté en este momento, pues cojo y publico y cojo y doy, ¿no?, espacio a esas voces y todo, a veces sin mirar qué hay detrás o la propia obra, o si realmente está generando un discurso crítico o está fomentando el diálogo o está revolucionando algo a través del arte, moviendo fronteras, o nos hemos transformado en un recoveco, otra cámara de eco donde un statu quo empieza a reverberar entre sí mismo y no dialoga con la sociedad. Precisamente la gracia del arte es poder traspasar la barrera del museo o de los lugares donde ya la gente pues piensa igual y van ahí a darse la palmadita en la espalda, ¿no? La gracia es que se pueda llegar, o que este tipo de artistas puedan llegar y puedan ser admirados por gente que a lo mejor no entraría a ese artista o que lo estaría prejuiciando o diría, uy, esto lo asocio a tal discurso político o ideología, yo no quiero saber nada de aquello, porque funciona muy así el mundo cultural a día de hoy. Entonces, bueno, dejo este debate aquí, porque me estoy enredando, a ver qué piensas tú también, sobre todo a día de hoy, que en contextos como el norteamericano, lo que se entendía como wokismo y todo esto, que también dominaba un poco la agenda cultural y artística, se ha dado la vuelta ahora, porque justo hace unos minutos, no sé si así es inteligencia artificial o no, salía una imagen esperpéntica con el presidente de Estados Unidos y los de las grandes plataformas digitales allí, los CEOs, como si fuese una peli medieval, no sé, es una cosa muy bizarra todo esto. Pero bueno, que es un tema también muy interesante para ver.
para analizar, para debatir, y me interesa saber qué opina la gente, especialmente si hay alguien que se dedica al mundo cultural, cómo lo ves. Eso sí, por favor, con educación y con pues, no el criterio de decir estamos debatiendo, no sé, son cuestiones que se abren también a la hora de observar la obra de artistas como Louis Bourgeois y la influencia que han tenido en el mundo artístico. Como último, dejaré un comentario personal, que es, yo siempre he encontrado, no sé por qué, bueno, o sea, igual sí que tiene sentido, pero siempre que he estado enfrente de obras de Louis, he recordado cuando veo obras de Giacometti, o las esculturas, y siempre que voy a estos sitios yo llevo la cámara y voy trabajando la fotografía, y es como que las de Louis Bourgeois me envuelven, esas esculturas, y psicológicamente me produce un sentimiento similar, no sé por qué de verdad, o sea, que las de Giacometti, pero encuentro que las de Bourgeois me atrapan, me envuelven, se vuelven más oscuras y no sé, me ha gustado siempre esa relación que tengo ahí. Espero que lo hayas disfrutado el vídeo de hoy, que te haya gustado esta artista, seguro que la conocías ya, y si no, pues pónmelo también en comentarios. Como siempre, te recuerdo que me puedes seguir en redes sociales buscando a Alejandro Acosta, ahí comparto las lecturas o subrayados o cosas más personales, y tienes esto también en formato podcast en todas las plataformas. Muchas gracias, has llegado hasta aquí, hasta el final, y nos vemos en el siguiente vídeo.